ya empezó ya el presidente de la Corte, Hugo Aguilar. Vamos a escuchar cómo tratan de justificar este tema de las camionetas machuchonas. Unas ¿Sí? piruetas. A ver. Agradezco al maestro Néstor Vargas, presidente del órgano de administración judicial, su presencia. Y bueno, pues es de todos conocidos la situación que se ha presentado en los últimos días relacionado con la adquisición de unos vehículos blindados. Y sobre esto es que hemos considerado importante invitarlos y dar a conocer las razones que sustentaron la decisión. Y sobre esto voy a hacer una lectura del comunicado que hemos preparado. Después el maestro Néstor Vargas también tiene información sobre el funcionamiento de la Corte y del Poder Judicial en estos primeros 4 meses y la proyección para este año 2026. Tenemos importantes ahorros en el funcionamiento administrativo que él dará a conocer. En primer lugar, yo quiero ser claro, la austeridad no es un acto simbólico, es una política de administración responsable que se ejerce con equilibrio, sin poner en riesgo la seguridad institucional, la operación del Estado, ni el cumplimiento de las funciones constitucionales. La austeridad que hemos asumido busca hacer compatible la eficiencia pública, la protección de quienes desempeñamos tareas de alta responsabilidad y el respeto irrestricto a los recursos del pueblo de México. De igual manera, quiero subrayar que la Suprema Corte actúa con plena autonomía e independencia. Respetamos a todos los poderes y, por supuesto, compartimos objetivos generales como la justicia, la transparencia, el uso responsable de los recursos públicos. Sin embargo, no pertenecemos ni representamos a ningún movimiento político. Nuestra actuación se rige exclusivamente por la Constitución, la ley y la responsabilidad institucional que nos fue conferida. En este marco, tomamos la decisión que ha generado polémica en estos últimos días, buscando un equilibrio entre austeridad y seguridad. Y enseguida voy a expresar las razones. Desde agosto del 2010, se decidió en esta Corte que los ministros y ministras cuenten con medidas de seguridad por la responsabilidad de Estado que desempeñan, incluyendo el uso de vehículos blindados. Al 1 de septiembre de 2025 se adquirieron 43 vehículos blindados. De ellos recibimos a la hora de tomar posesión 39 vehículos, toda vez que 4 vehículos fueron adquiridos por la anterior integración, obviamente vehículos que estaban en mejores condiciones. Ellos, en la anterior integración, tomaron el acuerdo en el Pleno que, como parte de su haber de retiro, podían llevarse los vehículos que tenían asignados mediante compra. Y entonces 4 vehículos de los 43 que se han adquirido desde que se decidió usar vehículos blindados, 4 de ellos fueron adquiridos por los anteriores ministros. Recibimos 30 camionetas Suburbans, 9 camionetas Jeep, todos ellos modelos desde 2019, 20 y 21. Desde el inicio de nuestra tarea, cada uno de los ministros y ministras decidió no usar las Suburbans, porque son precisamente ostentosas. Se decidió usar las camionetas Jeep. Y pues como se llevaron 4 de las mejores, el margen que teníamos era pues muy reducido. Los vehículos, por el tiempo de su adquisición, el modelo del que datan, ya estaban muy deteriorados, muchos de ellos por el peso, con dificultades en su sistema de tracción, en el motor y en general en su funcionamiento. Bueno. Durante estos 4 meses se tuvieron algunos incidentes de fallas mecánicas, vehículos que no encendían, en el camino se quedaron varados varios de estos vehículos y por lo tanto tomamos la decisión de escuchar la evaluación, la opinión de órganos internos y también de instituciones de seguridad del Gobierno de México. Se hicieron evaluaciones físico-mecánicas que nos dijeron que estaban en malas condiciones, se nos indicó que el blindaje ya había fenecido el tiempo en que es recomendable utilizarlo. Se hicieron también… No, pues ya, qué mal pensados, o sea, ya entendí. Pues sí. Hizo la clásica. Algún asesor que tiene en comunicación le dijo, usted no improvise, escriba, le hicieron un documentín y lo está leyendo. Claro. Lo cierto es que ellos decían una cosa y resultaron machuchones. Así es. Ahora, deben traer una camioneta blindada, pues seguramente tienen bastante miedo. Si nos vamos a la ENSU, salvo 2 alcaldías, que es Benito Juárez y Miguel Hidalgo, en las demás las cosas van bastante mal. Sobre todo si te vas a la Magdalena Contreras, si te vas a Milpalta, si te vas a Coajimalpa, pues yo creo que andan bastante preocupados. Y ahí viene una situación. Tocamos madera. Pero ¿qué sucede si a uno de estos personajes le pasa algo?
Entonces hay que poner en la mesa la responsabilidad. López Obrador era un tipo bastante irresponsable. Totalmente. No, yo me salgo en un carro muy modesto. A mí cuando alguien que se encarga de temas de seguridad, y él era el jefe de gobierno aquí, me dice que no necesita camionetas blindadas o carros blindados, dice, ¿por qué alguien le permite que circule sin ese tipo de automóviles? Tiene otro blindaje. Que tiene otro blindaje, Otro tipo. o es un verdadero irresponsable. Ahora estamos metidos en esto por ese tipo de discursos pues, Falsos. Pero la austeridad es para Morena y ese movimiento un discurso, no es una práctica. Y cada vez más un discurso vacío, porque tienen unos abanderados que se encargan de hacerlo pedazos. El ministro y quienes ahí están, lo que están haciendo es exactamente lo contrario de lo que dicen. Y además tiene otros personajes, como Noroña, que es un impresentable, que a la fecha no nos acaba de explicar de dónde sacó los 12 millones de su casita y sus viajes. Pero además ahí está Sergio Gutiérrez, que tiene una vida de marajá, y él y su esposa, que tiene una cantidad de cuadros, Adán Augusto, el ganadero, notario muy exitoso, y eso sin contar los viajes de Mario Delgado, de Andy, que parece que tiene cierta intención, afección por los cuadros japoneses. O sea, tienen un comportamiento de nuevos ricos. Eso de la austeridad, perdóname, pero es un discurso vacío. La clase política de Morena se ha encargado de hacer saber al pueblo de México que son los nuevos machuchones. Y nada más las percepciones de corrupción han subido como han subido. Pero luego viene la Corte. Y la Corte, nos dice Lenia Batres, que se ha cargado de presumir, que luego, por cierto, no sabe ni lo que lee. En las sesiones le tienen que decir, oiga, ministra, ese punto ya lo retiraron. Y sigue hablando. El problema es que no solo no hacen la justicia, hacen estos escándalos. Y claro, hombre, si el cargo obliga, que tenga una camioneta blindada, pues pero que no hagan chismes y que se quede con las de los anteriores. Es que ese es el problema. No, cambiaron la Suburban por la Cherokee. Sí. Bueno, vamos a regresar contigo, Israel, y cerramos, ¿te parece? Gracias. Sí. Quédate en la conversación. Estamos hablando de las camionetas machuchonas, la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si ya se acabó la conferencia del presidente de la Suprema Corte, pero estábamos hablando acá, bueno, pues, que ahora lo quieren justificar. El hecho es, no, que las vamos a devolver. Ya, no importa. O sea, ya se cometió, pues, el delito del engaño, ¿no? Porque todos tienen que ser pobres, romantizan la pobreza, como si ser pobre fuera algo loable y que tuviéramos que aplaudir a la gente por ser pobre. No, señor, todo el mundo tiene derecho a tener una profesión, educación de calidad, servicios de salud y una mejor calidad de vida. Ahora los morenistas están condenados para siempre a fingir ser pobres. Qué feo, ¿no? Pues yo creo que no es fingir pobres, más bien es reconocer que el pueblo de México se hartó de políticos de la oposición, principalmente cuando gobernaba el PRI y el PAN, que hacían una ostentación, compraban, recuerden el avión de Peña Nieto, ¿cuánto costó? ¿Cómo viajaban en helicóptero? ¿Cómo viajaban? Sí, bueno, no era de él, pero era para que lo usara él. Pues sí, porque era el presidente. Pero sí iban en helicóptero a jugar golf. Empezó Calderón. Era Azucena, pero recordemos eso, el pueblo de México se hartó, se cansó, y una de las cosas que permitió que llegara Morena al poder fue porque el pueblo de México se cansó de eso. Ahí lo que se... puro complejo, la verdad es que eso es lo que no querían rechazar la práctica, sino tenerla ellos. No, el problema es que antes se utilizaba los recursos públicos para beneficiarse en lo personal. Falso. Recordemos todo el recurso que tenía la Corte para iPads, para ellos, para telefonía para ellos, para sus familiares. Todo ¿Quién eso se quejó acabó de que no les daban ni teléfono? Ahora, está diciendo algo muy importante el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es que la adquisición estuvo basada en varios criterios, incluyendo los de seguridad. Estábamos escuchando ahorita que por cuestiones de seguridad también hicieron la recomendación de que fueran blindadas. Y es más, yo creo que eso es lo que se debe hacer. Las adquisiciones... No, lo que se debe hacer es no comprarla. Ya lo demás ya no importa. Las adquisiciones que se hagan deben de tener criterios también de seguridad, y sobre todo si se trata de funcionarios que realizan una actividad o que tienen una competencia tan relevante como la de los ministros. Y esto es lo que nos está diciendo el presidente, que la determinación de la compra de estas camionetas se basó también en esos criterios de seguridad que le dieron las autoridades. ¿Hay un riesgo de que un ministro ande así? Sí. ¿Tiene que tener un carro blindado? Sí. El modelo era tal vez muy ostentoso, pues eso es un error. Y eso es bueno, Azucena. Yo creo que también es bueno que ya no toleremos este tipo de cuestiones de ostentación. Es que López hablaba desde el desconocimiento y la ignorancia. No es que sea un modelo fifí, es que el blindaje no lo aguanta cualquier coche.
pero Correcto. Pero a como ver, él hablaba nada más porque pues, pero el hay que señor decir tenía también boca. algo muy importante que no se ha dicho, Ajá. que es el propio órgano de administración judicial reportó, hizo una nota informativa a la Israel. Presidencia de la República, Ajá. en donde con esta adquisición cambiaron el modelo de arrendamiento y hubo un ahorro de 1,000 millones Israel, de pesos. Nos acaba de decir el de presidente pesos. de la Corte que en septiembre del 25 compraron 43 vehículos Ujú. y que se llevaron, ¿cuánto quedaron? 39 de septiembre del 25. Sí, del Y año eran pasado. Suburban, pero como eran Suburban, perdón, pero si Claudia Sheinbaum viaja en Suburban, López Obrador viajaba en Suburban, si el cargo obliga e implica tener una protección, que se tenga, pero el problema es que son pura faramaya, son puro discurso vacío, son puro acomplejado. El problema significa que Morena lo que quería, y una parte muy importante de esa cúpula, tener esos privilegios, no porque los privilegios estuvieran mal, sino porque ellos no los tenían. Y ahí está Noroña, ahí está Sergio Gutiérrez, ahí está Adán Augusto, y ahí está el hijo de López Obrador, y no me vengas a decir que son honestos cuando todos los contratos son por adquisición directa, por adjudicación directa. El mejor negocio del sexenio pasado y el de actual era ser amigo de Andy o de uno de los hijos de López Obrador. Se hicieron putrimillonarios a partir de la corrupción. Ese es el problema. A ver, Rubén, y luego escuchamos a la presidenta. Bien. Primero, creo que el único austero en Morena es Israel. Segunda, esa es la primera. Eso sí, Ahí sí no te lo discuto, segunda, ahí sí coincido segunda, contigo. se asomó precisamente Noroña. Ese paso que han dado atrás es de una torpeza inconmensurable. Dice Noroña, que critica a los ministros por derrubar Ay, las no. camionetas machuchonas. No me ayudes. ¿Qué estamos viviendo? Pues la descomposición de un discurso de Morena que estaba cargado en el populismo y que hoy no se sostiene, pues cuando hay necesidades como la de la seguridad. Bueno, si tú transitas por la carretera 57 y pasas por Tepeji del Río, hay una alta probabilidad de que seas asaltado. Si tú transitas por esa misma carretera, por la 57, como le pasó hace unos días a unos potosinos que iban hacia allá, hacia Coahuila, en la parte norte, pues desaparecieron 4 días o 3 días hasta que les vaciaron las tarjetas y pasaron noches de horror. Vivimos en un país inseguro, pero es la descomposición, Azucena, todo lo que decían es falso, se les están cayendo sus argumentos. Es que Peña Nieto compró un avión, pero no era para él. Era el avión presidencial. Pero era para viajar. Bueno, pues López Obrador cometió la gran torpeza de aislar a México, porque no salía a ninguna parte, porque no le gustaba o porque tenía miedo de exhibirse. Esa es la verdad. A ver, ¿qué dice la presidenta sobre la Suprema Corte? A ver, ¿qué pasó? A mí me parece ¿Ya? bien. Ellos, como lo dije el viernes, creo que fue, les preguntó, porque no sabíamos si era cierto o no, la secretaria de Gobernación, si en efecto habían comprado las camionetas. Y contestaron que habían ahorrado recursos al comprar en vez de rentar. Pero más allá de ello, pues es una nueva corte y pues tiene que haber una visión distinta frente a la gente. Ahora, entiendo que ellos van a dar porque vi ahí la publicación del presidente de la Corte, de Hugo Aguilar, diciendo que hoy van a dar una conferencia, creo, ¿no? Sí. Pues a ver qué es lo que plantean ahí. Y ya por último, presidenta, ayer se hizo viral un video del presidente Lula da Silva de Brasil. Bueno, ya, a ver. Que ¿ya acabó la conferencia, Manuel? No, todavía no. Todavía no. ¿Qué más dijeron? Que iban a ver, vente aquí. Vente. Okay. Sin pena. Sí, acércate a mí. A ver, Manuel Marín, ¿qué dicen en la conferencia de la Corte? Buenos días, Azucena, buenos días al auditorio. El ministro presidente Hugo Aguilar pues afirma que en conclusión se compraron las camionetas por un tema de seguridad, pero que en un caso pues de congruencia con el tema de la austeridad decidieron simplemente devolver las camionetas. No, pues gracias, muchas gracias a los ministros y ministras por ser tan sensibles, ¿verdad? El cantidad de dinero que vamos a perder público de eso. Oye, tan sensibles y tan falsos, ¿eh? O sea, perdón, pero es que a mí me da risa y me río para no llorar. ¿Sí me explico? Porque todos tienen que estar jodidos menos nosotros. Eso es lo que me da a mí mucho coraje.
¿Por qué la gente no podría aspirar a una mejor vida, tener un buen un vehículo, pues bien, o lo que le alcance, mientras su trabajo sea bien habido, bien habido, que tenga un empleo formal? Ahora te tiene que dar vergüenza traer un coche. Te tiene que dar vergüenza a ver qué zapatos te pones. A nosotros no, ¿verdad? Pero a ustedes, pues es que ustedes están condenados a fingir ser pobres, Israel. Pues no es fingir ser pobres, es reconocer que el pueblo de México es un pueblo que por mucho tiempo la clase trabajadora fue relegada y era la mayoría. Pero la clase trabajadora trabaja para eso. Sí, pero la oposición mantuvo a la mayoría de los mexicanos en pobreza. ¿Por qué no revisas? Y era indigno tener un gobierno en donde ustedes llegaban en camionetas, uno veía, cómo cerraban el Zócalo y se llenaba de camionetas de los funcionarios. Igual ahorita. De verdad, llegaban con escoltas, cerraban, etcétera. Era una ostentación que no era digna del pueblo de México. Tenerlo, y no Morena lo que ha hecho, Azucena, es copiarlo, enfocarse principalmente en la clase trabajadora. Primero acabó, por ejemplo, con la subcontratación. La gente no tenía derechos laborales. Hubo una fuerte lucha para evitar el outsourcing y que las personas pudieran que todavía existe. Y se sigue trabajando para que eso se elimine, pero sí para fortalecer los derechos de los trabajadores. Bueno. El salario mínimo prácticamente creció en un 150%, como no había crecido en 6 sexenios de la oposición, y eso es lo que está trabajando Morena. Ahora, la Corte es independiente, la Corte no es Morena, pero la realidad es que el poder público en México cambió y ahora está sujeto al escrutinio público que ya no le permite ese tipo de regresamos con el cierre, ¿sí? Ramos, por favor. A ver, arrancas, Israel. Pues nada más decir, yo quisiera mencionar lo que se decía de seguridad y de Calderón, que es la misma estrategia, decía Rubén hace un momento, que la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia es la misma que Calderón. No, sí. Calderón, recordemos los montajes que se aventaba. Calderón fue el que provocó una crisis de personas asesinadas en nuestro país, vinculó a su secretario, no sabemos si con toda la autorización de él, pero su secretario de seguridad, que era el que armaba los operativos, mandaba a su gente a enfrentarse, en el mejor de los casos, porque tal vez dejaban actuar en absoluta libertad al narco, pero los policías que fallecieron durante ese sexenio fueron enviados como carne de cañón porque el secretario de seguridad estaba involucrado con el crimen organizado. ¿Cómo podemos comparar eso con los resultados que se están dando ahora, en donde efectivamente los cárteles han visto afectaciones porque sus cabezas han sido detenidas, pero también ha habido afectaciones muy serias a sus finanzas, que era algo que jamás se hizo en el gobierno ni del PRI ni del PAN? Emilio. Azucena, tú decías cómo se puede alterar la estadística de seguridad. Separaron las categorías de homicidios. Y en tener lugar tiene una sola, separaron feminicidios, separaron otro tipo de muertes violentas, y entonces eso genera un efecto imaginario de reducción. Eso es lo que hace Morena, efectos imaginarios de que este país va bien. La corrupción crece, la inseguridad crece, tenemos una clase política gobernante profundamente acomplejada y avariciosa. Los cuadros directivos de Morena no es que rechazaran la práctica de los privilegios, el problema es que ellos no los tenían. Y ahora estamos teniendo un sistema de recurso público que se entrega a manos llenas, sin transparencia, sin claridad, sin competencia. Hay adjudicaciones directas que lo que están haciendo es una nueva élite profundamente corrupta, incluso con consecuencias internacionales. Y lo que vemos esencialmente es un proyecto que se está pudriendo y el problema es que se lleva entre las patas al país. Ese es el problema. Rubén. Morena se tiene que dar cuenta que está gobernando, que debe revisar el pasado, lo que estuvo bien se tiene que repetir, lo que estuvo mal, no. También tienen que reconocer que los 6 años de López Obrador no se combatió el crimen, ahí están los números, el sexenio más violento en la historia. Así como yo le reconozco que es muy distinto a lo que está haciendo Omar García Harfuch, que lo que se hacía hace unos meses con López Obrador, tienen que reconocer que no tiene todos los elementos para combatir al crimen, que muchos gobernadores son omisos, son indolentes, no están trabajando. Tienen que hacer espacios en Morena para que la sociedad evalúe.
Tienen que permitir en las cámaras que la oposición muestre aquellas opiniones que son buena fe. ¿Por qué no se instala la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional? Lo hemos dicho muchísimas veces. ¿Por qué la señora Lauritzel no hace la declaratoria de constitucionalidad del salario mínimo profesional? Porque presumen los salarios mínimos que dan los empresarios, pero aquí tienen detenidos los que debe dar el gobierno. Los policías municipales sería un salto pues, hacia adelante muy importante, que tuvieran un salario mínimo profesional y que subieran de 9,000 pesos, que es promedio, a 17,000. ¿Cuándo van a hacer cosas serias para enfrentar el crimen? ¿Cuándo tendremos mejores carreteras? Puse ahorita el ejemplo de la 57, es una verdadera trampa. Tienen que ponerse a trabajar como una política de Estado y dejar de polarizarnos y sacarnos distractores como la famosa ley Maduro. Gracias, Rubén. Gracias, Emilio. Gracias, Israel. Nos vemos la próxima semana. Gracias, un abrazo. Gracias. Son las 9:34 minutos.